Este es el documento de InDesign que vamos a utilizar para exportarlo en formato EPUB 3 de maquetación fija. Como podemos comprobar, se trata de un cuento ilustrado infantil que no tiene demasiado texto, pero que vamos a utilizar este texto para leerlo en voz alta utilizando por un lado un archivo de locución y por otro lado la pauta en formato de archivos SMIL que ya hemos creado. La ventaja de exportar el EPUB 3 de maquetación fija desde InDesign es que InDesign considera cada palabra de los textos como un elemento HTML de tipo span por separado. Esto, la verdad, facilita mucho las cosas, puesto que tendremos que tener cada palabra del texto individualizada si queremos pautar la lectura del texto acorde con la grabación y además queremos que cada palabra se resalte de un color distinto a la vez a medida que es leído. Vamos a ver esto ahora dentro de Dreamweaver, observando el código HTML que genera InDesign a la hora de crear este libro en formato EPUB 3 de maquetación fija. Bien, pues ya estamos entonces en Dreamweaver y ahora nos ayudaremos por un lado de la vista en vivo para poder seleccionar un fragmento del texto, por ejemplo, esta palabra, y que sea más fácil de identificarlo dentro del código. Aquí lo tenemos y como ya está localizado pasaremos directamente a la vista solamente en código y allí podremos verificar cómo efectivamente esta palabra, madre, está dentro de la etiqueta span, junto con una serie de atributos como estilo de clase y una serie de información extra de estilo sobre posicionamiento que ha sido generado automáticamente por InDesign. Podemos comprobar que esto sucede con todas y cada una de las palabras de todo el texto. Entonces lo que podemos hacer, como también podemos ver aquí en el código, es añadir dentro de la etiqueta span un atributo extra. El atributo extra es el identificador, o sea, el ID. Este ID, que ya hemos colocado para la palabra 1 y la palabra 2, es un nombre propio único para cada uno de los objetos que queremos diferenciar. InDesign genera atributos de estilos de clase para cada una de las palabras, pero automáticamente no genera estos atributos ID, con lo cual seremos nosotros los que tenemos que añadirlo y escribir el nombre identificador según la regla que elijamos. Yo en mi caso he elegido la sintaxis palabra 1, palabra 2, y así consecutivamente con todas y cada una de las palabras, o sea, con todas y cada una de las etiquetas span. Con esta información podremos ir al documento SMIL que está relacionado con esta página y hacer que el nodo text apunte en la dirección adecuada. Para cada una de las palabras, donde también podemos repetir si queremos el mismo ID para separarlas, tenemos dos nodos secundarios. El nodo text sería la situación exacta de esa palabra que habría que resaltar. Entonces, esto es una ruta relativa que apunta hacia la página HTML que estamos trabajando, es decir, esta de aquí, seguida de un símbolo de cardinal, de una almohadilla, y luego el atributo ID de la etiqueta span de esa palabra, que como hemos visto se trata de palabra 1, palabra 2, y así sucesivamente. Es decir, tiene que coincidir exactamente el identificador que pongamos dentro del archivo SMIL con el identificador del span correspondiente a esa palabra, que ahora en nuestro caso sería el tercer span. Escribiríamos ID igual, comillas, palabra 3, y así sucesivamente. Iríamos guardando los cambios tanto del documento SMIL como del documento HTML hasta que hubiéramos finalizado todo el etiquetado de cada una de las palabras. Una vez realizada esta tarea, tendríamos que modificar levemente la hoja de estilos CSS. Vamos a ello. Se trata fundamentalmente que elijamos cuál será el estilo de clase para las palabras que queden resaltadas. Aquí en mi hoja de estilos correspondiente a todo el libro, no solamente esta página, he creado un estilo CSS de clase llamado resaltado. Este estilo CSS de clase no está asociado a ninguna etiqueta en particular, con lo cual he escrito directamente punto y el nombre del estilo CSS, que en nuestro caso es resaltado. El único cambio que habrá en el texto resaltado será un cambio de color. Aquí he elegido un color rojizo porque a medida que la locución del texto vaya avanzando, en coordinación con el archivo SMIL, la aplicación lectora del libro electrónico sabrá con precisión cuál es la palabra individual que hay que cambiar momentáneamente de estilo CSS del que tuviera al resaltado. Estos son todos los cambios que hay que hacer tanto en el HTML, recordemos, identificación de cada una de las etiquetas span de cada palabra con el atributo ID, modificación del documento SMIL para que esté coordinado en consecuencia y finalmente añadir un estilo CSS adicional para las palabras resaltadas.